En este video te enseñaré cómo colocar la forma escultural en una uña con onicofagia. Para iniciar te voy a enseñar en nuestra cartilla de aprendizaje cómo colocar la forma escultural según la anatomía de la uña natural. En este caso vamos a trabajar las uñas con onicofagia. Sabemos que la uña con onicofagia es un trastorno emocional que puede llegar a precisar ayuda profesional. Las personas que padecen de onicofagia pueden llegar al extremo de dejar la piel al descubierto y provocar deterioros estructurales totalmente permanentes. Tomando en cuenta esto, para poder colocar la forma escultural tenemos que visualizar dónde se encuentran los puntos de tensión o la zona de tensión de la uña natural. Esto nos va a permitir poder tener una buena adaptación de la forma escultural a la hora de trabajarla. Luego de tener claro dónde se encuentran ubicados la zona de tensión, vamos ahora a medir lo que es el cuello del molde. Debes de tomar en cuenta la forma que tiene la uña para poderlo adaptar. En este caso, esta uña está mordida, pero visualmente se ve recta. La colocación de la forma la vamos a hacer recta. Aquí tenemos dos opciones. Una, colocar la forma recta. Dos, generar una pequeña nivelación con un poco de acrílico o techel para crear una ilusión de alargamiento y luego generar un ajuste. Tres puntos importantes a la hora de colocar la forma escultural. Primero, retirar la parte punteada que nos va a permitir generar un movimiento a la hora de adaptar el molde. Si lo vamos a colocar plano, si lo vamos a colocar con elevación. Esto nos va a permitir tener movimiento. Segundo punto, el cuello del molde debe de calzar perfectamente con la zona de tensión de la uña natural. Vamos a medir y podemos observar que tenemos una distancia entre la uña natural y el cuello del molde. Necesitamos buscar la manera de que el cuello del molde calce perfectamente en la línea de la sonrisa de la uña natural, pero también tomando en cuenta la forma de la línea de sonrisa de la uña natural. En este caso, la uña está mordida, pero visualmente se ve recta. Para adaptar el molde con esta anatomía de uña natural, voy a utilizar nuestra luneta. Voy a trabajar con la parte puntuda de la luneta y la voy a recortar recta, porque estamos buscando una línea de sonrisa que sea totalmente recta. Tomamos la luneta y medimos que calce perfectamente en la línea de sonrisa y podemos observar que queda totalmente recta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a tomar mi forma para escultura, voy a retirar el papel encerado y voy a sacar la luneta por detrás de esta manera, generando de frente una línea recta que vamos a medir ahora en la línea de sonrisa de la uña. De esta manera hemos complementado el punto número 2. Ahora vamos al tercer punto, que también es sumamente importante. Voy a colocar el molde en el papel encerado nuevamente para poder medir y evitar que se me contamine o se ensucie la forma escultural. Coloco y mido. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a marcar de la zona de tensión una guía para poder generar el corte del espacio de los laterales. Debes de tomar en cuenta el ancho del dedo para saber el ángulo del corte. En este caso voy a hacer un ángulo de 30 grados. Si lo marco así serían 45 grados. Si lo trabajo de esta forma estaría trabajando 30 grados. Y generamos un corte. Recuerda que la profundidad del corte se va a basar dependiendo la cantidad de piel que la persona tenga en el dedo. Nuevamente tomamos nuestra forma escultural y medimos. Podemos observar que calza perfectamente en la zona de tensión y tenemos un espacio para poder cerrar la forma escultural. De esta manera se vería la colocación de la forma en una uña con onicofagia. Ahora les voy a enseñar cómo lo vamos a trabajar en una uña natural. Lo primero que tienes que tomar en cuenta a la hora de colocar la forma es el posicionamiento. Vamos a retirar la luneta y vamos a retirar la zona punteada. Esto nos va a permitir tener una buena dirección a la hora de ajustar el molde y moverlo. Vamos a retirar todo el exceso de papel. Luego de haber retirado todo el residuo de papel donde estaba anteriormente la luneta, vamos a comenzar a medir. Vamos a medir el cuello del molde que coincida totalmente con la zona de tensión de la uña natural para poder tener una buena adaptación. A mí particularmente me gusta dejarle el papel encerado, de esta manera evito que se ensucie el molde y pierda el adhesivo. Vamos a medir. Recuerden también que es muy importante tomar en cuenta la placa de la uña, si es una uña plana, si es una uña convexa, y si vamos a hacer elevación en el molde, de una vez elevar el molde para poder generar el corte. Aquí podemos observar que el molde calza
calza perfectamente. Este sería un ejemplo básico de una uña con onicofagia. Aquí lo único que tengo que hacer es la marcación para generar el corte. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo. Este ejemplo es sumamente básico. Vamos a hacer uno un poquito más complicado, donde vamos a adaptar el cuello del molde generando un corte para que pueda calzar perfectamente en la zona de encastre. Siempre cuando vayas a medir el molde, recuerda colocar el dedo para mantener esa parte de la curvatura de la forma escultural y que no te vaya a quedar plano. Colocamos el molde, medimos y podemos observar que cuando generamos la elevación de la forma tenemos una pequeña separación entre el cuello del molde y la zona de tensión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Debemos de marcar con un lápiz, con un esfero, con una tijera, justamente de donde está la zona de tensión. Después que realicemos esa marcación, vamos a tomar una tijera con la que cortaste la forma escultural y vamos a medir la distancia entre el punto de tensión y el cuello del molde. Ese espacio que tenemos allí es el espacio que vamos a retirar en el centro del cuello para que se pueda adaptar perfectamente. Si tenemos acá la marcación, este va a ser la distancia. Yo siempre recomiendo que dibujen con un lápiz para que se les haga más fácil. Esto mientras que lo van agarrando, ya luego lo pueden hacer de forma normal sin necesidad de rayar. Vamos a recortar. Es importante que tu tijera tenga buen filo para que no te quede el corte mal. Medimos y podemos observar que en el momento que adapto el molde se desaparece esa separación que teníamos anteriormente entre la zona de tensión y el cuello de la forma. Esto es una de las reglas importantes a la hora de colocar el molde. Nunca puedes generar un corte en el lateral sin antes haber adaptado el molde perfectamente en el cuello y la zona de encaje. Ahora vamos a marcar nuevamente con el lápiz donde está la zona de tensión para poder generar el corte de los laterales y poder cerrar el molde perfectamente. Debes tomar en cuenta la cantidad de piel que tenga la persona en el dedo para saber el ángulo del corte. Normalmente cuando la persona tiene el dedo muy grande o muy ancho, lo ideal es que un ángulo pueda ser de 30-35 grados. Si es una persona que tiene el dedito muy angosto, muy delgado, lo ideal es que sea un ángulo entre 20, 15, 18 para que puedas tener una mejor adaptación y el molde no te quede en movimiento. Vamos a realizar acá el corte. Aquí podemos observar que si yo lo coloco de esta manera estaría cortando a un ángulo de 45 grados, pero su dedo no es tan ancho. Entonces vamos a girar un poco más a 30 grados y quitamos el excedente de papel. Lo mismo hacemos del otro lado. A 45, giro un poco y bajo el ángulo del corte. Medimos antes de retirar el papel encerado y podemos observar que calza perfectamente. Voy ahora a retirar el papel encerado de mi forma para escultura. Voy a colocarle la luneta por detrás. Esto me va a permitir tener un poco más de resistencia a la hora de trabajar y también te ayuda a evitar que el molde se contamine. Lo tomo por donde está la luneta, giro y cierro el molde dependiendo de la estructura que vamos a trabajar. En este caso voy a colocar el molde de forma tubular, como si fuéramos a trabajar una estructura flat square o una square. Presiono que tenga la forma que estamos buscando, como un cilindro, para poderlo adaptar perfectamente. Vamos a adaptar el molde. Yo siempre recomiendo que abran estas aletas y lo coloquen de abajo hacia arriba para que pueda adaptar perfectamente a la zona de encastre. Le damos la ligera elevación que lleva, presionamos justamente donde está el corte hacia afuera y pegamos. De esta manera quedaría nuestra colocación de la forma escultural para personas con onicofagia. Te das cuenta que tu colocación de la forma quedó perfectamente cuando tu molde queda totalmente estable. Si yo le hago un movimiento a la forma escultural, puedes ver que no se mueve. Si tú colocas tu forma escultural y queda con algún tipo de movimiento, quiere decir que el corte de forma diagonal está errado. Y por supuesto, no olvides activar la campanita para un siguiente video.